¿Saben cuál es la diferencia entre el Jikook y los demás ships? La diferencia radica en que cuando se trata del Jikook, es Jungkook quien toma la iniciativa en la mayoría de las interacciones, mientras que Jimin tiende a mantener una actitud más reservada, discreta, casi como si quisiera proteger algo muy personal. Esa dinámica, que parece tan genuina y espontánea, es precisamente lo que provoca incomodidad o incluso envidia en ciertos sectores del fandom. Y es aquí donde vale la pena detenernos y observar lo que está pasando con todo este revuelo que surgió a raíz de la reciente publicación de Taehyung. En lugar de disfrutar de ese momento compartido entre Taehyung y Jungkook, algunas personas decidieron venir a canales o páginas dedicadas al Jikook solo para intentar restregar una supuesta prueba de otro ship. ¿Por qué no simplemente celebrar su ship en paz? ¿Por qué venir a los espacios Jikook si están tan convencidos de lo suyo? La respuesta es simple, porque la solidez de Jikook incomoda. Entre las imágenes compartidas por Taehyung hay un breve video en el que se ve a Jungkook viendo anime y lo que parece ser Taehyung recostado sobre sus piernas. Pero repito, parece. No se ve el cuerpo completo, no hay un ángulo claro, no hay certeza. Sin embargo, dejemos en que si Taehyung estaba en las piernas de Jungkook, con base en ese clip, algunas personas se lanzan a afirmar con toda seguridad que eso confirma una relación. Lo más irónico es que esas mismas personas aseguran con la misma vehemencia que Jimin nunca se sentó en las piernas de Jungkook o que nunca se vieron tan cercanos. ¿En serio? ¿De verdad viven en un mundo donde solo perciben lo que quieren ver? Porque si hablamos de pruebas, de interacciones visibles y consistentes a lo largo del tiempo, el historial de momentos Jikook habla por sí solo. La cantidad de veces que Jimin se sentó en las piernas de Jungkook fueron demasiadas. No estamos hablando de un solo momento aislado, sino de múltiples ocasiones en diferentes contextos. Frente a cámaras, en transmisiones en vivo, en ensayos, en backstage. Y no solo es el hecho de que se siente, sino la naturalidad con la que lo hace, como si ese espacio, las piernas de Jungkook, le perteneciera por costumbre, por derecho tácito. Y si vamos más allá, está la manera en que Jungkook lo sujeta, porque no es un gesto indiferente. Jungkook suele tomar a Jimin de la cintura o de los muslos, como si quisiera asegurarse de que no se moviera, de que permaneciera ahí, en su lugar. Es un acto posesivo en el mejor sentido, tierno pero firme, que transmite cuidado, protección y un tipo de confianza que no se improvisa. No es la clase de cercanía que se da entre amigos casuales. Es intimidad que se ha construido a lo largo del tiempo, con base en afecto, complicidad y una conexión profunda. Tan solo miren estos videos de Jimin en las piernas de Jungkook, incluso de Jungkook intentando que Jimin se siente en sus piernas. Entonces, si algunas personas insisten en decir que sentarse en las piernas es una muestra clara de una relación romántica, como lo han afirmado las fans del Taekook, pues entonces, bajo ese mismo criterio, Jimin y Jungkook confirmaron su relación hace años.
Ahora, sé que a muchos no les va a gustar mi postura, pero hay algo que no puedo ignorar ni dejar de decir con claridad. El vínculo entre Minkook, Taehyung, Jimin y Jungkook es realmente hermoso. Es una conexión natural entre tres personas que han crecido juntas, compartido años de experiencias, altibajos y momentos únicos tanto dentro como fuera del escenario. No se puede negar el cariño que hay entre ellos, ni lo mucho que disfrutan pasar tiempo juntos. Pero también es cierto que hay quienes no saben lidiar con esa cercanía y proyectan sus inseguridades a través del odio. El único problema aquí no es la convivencia entre ellos, sino los haters. Ellos son los que no soportan ver a un integrante compartiendo con otro, porque en el fondo les quiebra la idea que tienen sobre su propio ship. Les rompe mil huesos, por así decirlo, ver a los miembros interactuar libremente, sin guiones, sin filtros, sin intención alguna más que la de disfrutar entre amigos. Quieran o no, todos los miembros de BTS se quieren profundamente. Su vínculo va más allá de lo que las cámaras captan, y por eso mismo, ellos pueden subir las fotos y videos que deseen, con quien deseen, cuando lo deseen, sin que eso signifique una declaración romántica o una ruptura definitiva de ningún tipo de relación. No les queda de otra más que aceptar eso, y sobre todo, respetarlo. Y aquí es donde entra mi punto más importante. Uno de los motivos por los cuales nunca me voy a frustrar, ni molestar, ni sentir celos por ver a Jikook interactuar con otros miembros, es porque tengo absoluta claridad sobre lo que hay entre Jungkook y Jimin. Sé con certeza que lo que ellos tienen no se compara, que su relación es única, sólida y profundamente especial. Pueden ser afectuosos con Taehyung, con Jungi, con Hobi, con Jin, con Namjoon, y eso está bien, porque son una familia y así debe ser. Pero no se puede negar que la energía entre Jungkook y Jimin es distinta. No se trata de favoritismos ni de exageraciones, sino de observar con objetividad. Los gestos que comparten, las miradas, la forma en la que se buscan, incluso cuando no se dan cuenta que están siendo grabados, el tipo de confianza corporal que tiene entre ellos, todo eso habla de una conexión que va más allá de lo fraternal o lo amistoso. Yo, por mi parte, me niego rotundamente a caer en esa red de odio y crítica hacia cualquier otro miembro del grupo solo porque interactúa con alguno de los dos. Eso sería no solo injusto, sino completamente incoherente con lo que BTS representa. Y hablemos con claridad de Taehyung. Personalmente, no creo que él actúe como actúa porque quiera llamar la atención, como muchos afirman. Esa es su esencia. Él es así con todos, es expresivo, espontáneo, cariñoso, sin miedo a mostrar afecto físico. Y eso se ve no solo con Jungkook. Últimamente lo hemos visto, por ejemplo, con el actor Park Bo-gum. Cómo salen tomados de la mano, cómo lo abraza sosteniéndolo por la cintura, cómo se ríen juntos, cómo se miran. Es simplemente la forma en la que Taehyung expresa cariño, y si aún con eso a algunos no les parece suficiente, entonces recordemos cómo también tiene esa misma actitud con Jimin. Si fuera por él, estaría con Jimin en sus piernas todo el tiempo. La forma en que lo mira, cómo lo busca, cómo reacciona cuando Jimin entra en la habitación, todo eso demuestra un cariño profundo. Personalmente, si me preguntan, creo que hay más posibilidades de que a Taehyung le guste Jimin que Jungkook, si realmente quieren entrar en ese terreno especulativo. Así que si alguien cree que, por un solo video mal interpretado, se acabó el Jikook, permítanme decirles con total tranquilidad y firmeza, están profundamente equivocados. Un solo clip no borra años de historia,
de momentos compartidos, de actitudes constantes que han hablado por sí solas desde hace mucho tiempo. Jikook no se basa en un día, ni en una selfie, ni en una historia de Instagram. Se basa en la continuidad, en los pequeños detalles que solo se repiten entre ellos, en esa manera particular de cuidarse y entenderse sin necesidad de palabras. El vínculo de Jikook está construido con paciencia, complicidad y una confianza tan fuerte que no necesita proclamarse a cada instante. Y por eso mismo sigue más vigente que nunca.